que este es el lugar donde Mocha disfruta después de su baño. Dos cositas que están ocurriendo aquí. El primer paso es peinarla. Quiero compartirles el morado que me quedó del lunes. Patcito estos de algodón que yo lo parto así en un cuartico. Hola, hola y bienvenidos sean una vez más a mi hogar. La semana que recién pasó, incluso el inicio de esta, creo que han sido bastante extraños. Y es que claro, cómo no, si venimos de atravesar una de las tragedias más grandes de la última década en mi país. Y acá tengo una reflexión que hacer para iniciar este video y contextualizarnos. Muchas veces pensamos que tenemos que quedarnos a vivir en la tragedia para demostrarle al mundo y demostrarnos a nosotros mismos que nos importa. Y yo pienso que necesariamente no tiene que ser así. Tú puedes continuar tu vida, tú puedes limpiar, puedes trabajar, puedes vender, puedes sonreír, puedes decorar, puedes comprar, puedes pasear, puedes incluso volver a sonreír o por qué no llorar, ya que la vida no deja de avanzar por el hecho de que hayamos pasado u otros hayan pasado un momento bastante difícil. Y creo que volver a esas pequeñas cosas del día a día nos puede permitir sanar e incluso recuperar la tranquilidad. Y de eso justamente se va a tratar el video del día de hoy. Un video en el que simplemente quiero compartirles un poquito de lo que hago en el día a día aquí en mi casa. No para ignorar, no para olvidar, simplemente para recordar que en lo más mínimo también podemos encontrar motivos para volver a sonreír. Así que acompáñenme en algunas cositas que tengo pendiente, como por ejemplo bañar a Mocha. Vamos a empezar por ahí. Esta mañana bastante temprano salí a lavar el balcón porque ya en un rato se van a dar cuenta que este es el lugar donde Mocha disfruta después de su baño. Son las 8 de la mañana y va a empezar la función. Yo en este momento tengo en la lavadora una carga de toallas que puse hace un rato, creo que está por terminar. Aquí estoy viendo que me destruyeron la cama que ya estaba tendida. Y es que Mocha y Uva amanecieron hoy bastante inquietas, están muy juguetonas. Me puse también ropita cómoda, un short, una camisetica fresca, porque el baño de Mocha es el baño de Mocha. Yo lo que hago es poner una sillita dentro de la ducha y allá con agüita calientica directamente de la regadera, ya que yo tengo la manguerita. Se me hace mucho más fácil esta labor que me toma más o menos unas 2 horas en total. Y es que miren, utilizar esta regaderita de mano es sensacional para el baño de los perritos. Yo me voy a poner a sacar todas las cosas que necesito. Todo lo tengo reunido en el closet de esa habitación del fondo. Básicamente saco el shampoo, saco las toallas, saco también la secadora de ella por si acaso pues no se me alcanza a secar con el sol, aunque hoy hay muy buena temperatura. Y voy a sacar todas esas cositas que les mostré en el video anterior porque hoy tengo que pulirle el corte a Mocha y ensayar por fin la maquinita de motilar. Así que vengan conmigo. Oigan, y antes de mostrarles todo lo que voy a utilizar en esta tarea, quiero compartirles dos cositas que están ocurriendo aquí que me parecen maravillosas justo en este momento. Creo que nos enseñan tanto y es que miren. Bueno, primero ustedes ya saben que les había comentado que aquí en este acabado había una grieta de asentamiento y con el temblor pues se hizo mucho más visible. Pronto la vamos a reparar para compartirles a ustedes cómo se soluciona esto, ya que sé que a muchos les pasó. Esto fue una grieta del estuco, del yeso de esta pared. Pero miren, quiero mostrar este contraste, que yo sé que esto es una nimiedad para todo lo que pudo suceder en mi país, pero miren esta belleza. Miren lo que empezó a suceder justamente desde el día lunes. Empezó a salir esta bella hoja de esta planta. Este es un caucho y miren, viene incluso con una compañerita. Me parece hermoso y esto no es lo único, miren ustedes.
Por aquí, en esta Ficus pandurata, Ficus lirata, también está ocurriendo lo mismo. Y justamente ambas empezaron el día lunes. ¿No les parece demasiado, demasiado bonito? Esperemos que esta también nos traiga otra hojita nueva. Ahí vemos, tanto, tanto por aprender. Ahora sí, les voy a mostrar qué es lo que yo utilizo para bañar a Mocha. El primer paso es peinarla. Yo utilizo este desenredante que compro en Dollar City. Este huele riquísimo, huele como a talco. Y luego yo utilizo este shampoo, que es un shampoo que es medicado, pero es permitido para el tipo de pelito de ella. Este es para controlar el exceso de sebo y que así dure más tiempecito limpia. Utilizo un par de toallitas, que por acá las tengo, son toallitas viejitas. Por acá tengo todo lo que son sus peinillitas, sus cepillos. Bueno, esto es de los animalitos en general, no solamente de Mocha, sino de los gatitos también. Por acá, bueno, las cositas nuevas que voy a utilizar el día de hoy. Esta es la maquinita de motilar. El grinder o el limador, que realmente aquí no está. Ya les voy a mostrar, lo tengo por fuera porque todos los días le he estado limando de a poquitico. Y el cepillo, este cepillo yo lo había comprado creo que también en Temu. Este es un cepillo súper chévere para peinar y secar al mismo tiempo. Y obviamente el kit de tijeras. Que básicamente con esto es que yo le pulo el corte aquí a la princesa. Miren, miren pues esta. Ay, miren pues esta cochina que hace muchos días no se baña. Es súper necesario peinarla antes de, para que así su pelito no se maltrate, se pueda limpiar mucho mejor y no haya nudos que con el agua se vayan a cerrar más y maltraten finalmente su hebra, porque el pelito de ellos es bastante delicado. Es igualito al pelito de nosotros. Y oigan, por allá terminaron las toallas, entonces un break. Todas estas toallas yo las había dejado remojando desde ayer en percarbonato con agua caliente. No es necesario dejarlas remojar de un día para otro, pero a mí me gusta hacerlo así. Me gusta mucho utilizar el percarbonato en esta tarea porque las desodoriza, las despercude. Y yo no soy de las que dicen que a las toallas no se les puede poner suavizante. La verdad, yo utilizo suavizante, a mí me parece que siguen secando igual. Entonces, bueno, ya son gustos personales, pero algunas personas lo que hacen es ponerles vinagre. Yo la verdad no. Igual estas grandes de cuerpo las estoy lavando para desecharlas, para pues donarlas o utilizarlas en otras cosas porque ya sí están, miren, ya están como maltrataditas. Ya estas tienen bastantes años, tienen como, creo yo que tienen como 9 años, Dios mío bendito. Y obviamente no se utilizan todos los meses. Yo tengo varios juegos de toallas. Creo que por eso es que me duran tanto, porque voy intercambiando mucho. Bueno, ahora sí, ya con esto, vamos otra vez para las cosas que nos competen el día de hoy, bañar a Mocha. Oigan, yo jamás he sido la más piernona del mundo, pero quiero compartirles el morado que me quedó del lunes. Esto fue un golpe que me hice mientras intentaba coger a Uva. Vean, ahí está. Tengo que seguirme aplicando vitamina K para que se disipe. Moquita. Mi amor. Hola, mi corazón hermoso. Venga, vení. Ay, vos sabes que te voy a bañar y por eso te escondes, ¿cierto? Me voy a sentar por aquí a esperar.
Hola, usted no es la que yo necesito aquí. Usted no es la que yo necesito. Hola, Moca. ¿Cómo estás? Ella es de una inteligencia, ella no se deja coger tan fácil. Hola, ¿y te voy a dejar bañar? No. Bueno, entonces me voy a quedar aquí sentada con la niña, que la niña sí se deja, ¿cierto? A donde anda la una, anda la otra. ¿Cierto? Que ustedes son muy buenas hermanitas. Oigan, ha pasado mucho rato y yo todavía no he podido peinar a Moca porque cada que me ve, corre. Aquí la tengo al lado en este momento. Pero he ido acomodando las cosas que necesito. Ya tengo la banquita aquí adentro de la ducha, las toallas, el champú. Vine a sacar un padcito de estos de algodón que yo lo parto así en un cuartico. Bueno, cojo 2 cuarticos y cada uno va para una orejita de la perrita para que no le ingrese agua. Es súper importante eso para que no le vaya a dar otitis. Ella está en este momento aquí prestando atención, muy chismosa. Vamos a ver si se deja coger porque, oigan, no le he podido desenredar. Es imposible. Capi, mi amor. No se deja, no se deja. It's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light, we grow. You get fooled by anyone so easily. I'm loved again. Just like the wind and the fire, wind and the fire. We forget about everything, every truly remarkable thing. No wonder we lost. Without you, I'm lost, so lost. Bueno, capturada por escapatoria de los baños. Entonces yo lo que hago acá es ponerle el arnés. Ay, Dios mío, a ver, ¿por qué estás tan inquieta? Bueno, aquí lo que hago es ponerle el arnés. Ella está prácticamente seca. Con un momentico que estuvo allá en el balcón. Y le pongo la correa y la amarro acá de la ventana. Queda súper chévere porque así ya ella queda como inmovilizada. Y bueno, empezar la función grande que es peinarla. Pero, a ver, yo le voy a quitar esta toalla de acá para que estemos cómodas. Peinarla y empezar a pulirla. Hoy está muy inquieta porque como le di galletas, bueno, de esos pulmones de cerdo, entonces ella se pone muy inquieta. Hay que volverle a poner desenredante para que el pelito no se le maltrate, no se le reviente. Ay, cómo te quedó ese pelo de lindo, mira, todo lindo.
más un video tutorial de cómo motilarla, porque yo no soy experta en esto. Si yo trasquilo es a mi perrita. Y bueno, eso sí lo hago con mucho cuidado de no irla a cortar, porque pues, tampoco es cuestión de herirla por no saber. Y ya entonces por eso yo no les voy a mostrar como un paso a paso, pero les comparto cómo es mi experiencia de baño con ella. Bueno, y acá en este punto, mientras que peino a Moca, quiero enviarle un saludo muy especial a una suscriptora, a Zoraida Posada, que dice que yo saqué a Moca porque ya no quiero a los gatos desde que llegó Moca. Y es que, señora, sí, usted tiene toda la razón. Justo llegó el terremoto y yo dije, uy, esta es la oportunidad para deshacer el contrato de amor con Bingo y Ubita, desencartarme de ellos. Tiene usted toda la razón. Así de ridículo como lo que acabo de decir fue su comentario. Contra todo pronóstico, hoy me rindió más el tiempo. Son las 10:30. Terminé a las 10 pasaditas. Incluso tuve el tiempo suficiente de regresar a la ducha, tomar otro baño porque quedé bastante acalorada y es que sí, esta es una tarea titánica. Y aquí quiero decirles las dos razones por las cuales yo hago esto en casa. La primera, y no menos importante, economía. Hoy en día esto vale muchísimo dinero, por lo menos en mis alrededores. Y bueno, ustedes comprenderán que ahorita no estamos como para gastar en cosas en las cuales no deberíamos estar gastando. Obviamente, ella en algún momento visitará un spa, de eso estoy completamente segura, pero por ahora que yo me pueda encargar de ello, lo haré. Y segundo, porque por experiencia con Lorenza, la perrita Shih Tzu que tienen mis papás, habían ocasiones en donde llegaba demasiado estresada o incluso lastimada. Y eso es algo a lo que yo por ahora y creo que nunca me quiero enfrentar. Entonces, bueno, mientras que lo pueda hacer, yo lo voy a hacer. Y sé que mi perrita está bien atendida, está bien manipulada y queda muy bonita. Y bueno, creo que es momento de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias porque me acompañaron hasta el final de este video. Espero se hayan entretenido un ratico, hayan disipado sus pensamientos, hayan aprendido algo, ¿por qué no? Y se hayan motivado a esperar el siguiente video en este canal. Prometo regresar muy pronto con algo bastante interesante para ustedes. Se me cuidan mucho, Dios los bendiga, Dios los cuide y los guarde. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.